Apreciados amigos, un cordial saludo. Soy el doctor Ricardo Gilotaiza, adscrito a la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Y le quiero agradecer profundamente a mi colega, amigo Julio César, el que me brinde esta oportunidad para poder estar hoy con ustedes y llevarles de manera virtual esta conferencia que conjunta una serie de variables importantes para todos aquellos quienes nos adentremos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la academia e incluso en el mundo de las artes, de las letras, es decir, en cualquiera de los contextos o ámbitos en los que haya creación humana. Nos topamos lógicamente con dos variables fundamentales, plagio y originalidad. Siempre nos encontramos con esas dos variables. No voy a, en esta ponencia, por razones obvias, a darles técnicas para desentrañar en dónde hay plagio y cómo hacerlo, en un artículo científico, en una tesis, en un libro. No, eso no tiene ningún sentido, porque ustedes se pueden adentrar en la red donde hay infinidad de posibilidades. Lo que quiero es ahondar desde el ángulo de lo filosófico y de lo ontológico en este contexto o en estas temáticas que son fundamentales para la comprensión de fenómenos que se han dado desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces lo haré desde el ángulo de lo filosófico ontológico y lógicamente al final de esta ponencia pues nos quedará la oportunidad o las oportunidades para poder interaccionar a través del chat, del foro chat. Hay una pregunta que pareciera risible, pero tiene una hondura importante que la pueden hallar ustedes en las redes, con cualquiera de los buscadores que hay en la web, que es una pregunta que ahonda, que profundiza en este fenómeno que intentaré desvelar a lo largo de estos minutos. La pregunta es, ¿cuánto debo plagiar para no ser acusado de plagiador? Es una interrogante fundamental. Es decir, ¿cuáles son los límites entre lo posible y lo que no es posible o lo que no es ético para que no se me acuse de plagiador? Entonces, les traigo una ponencia que he titulado La originalidad y el plagio en el sendero de la investigación científica. Hay un epígrafe que me parece interesante, por eso quise traérselos, de Edgar Morin, Emilio Roger Ciurana y Raúl Mota, que lo pueden hallar en el libro Educar en la Era Planetaria. Dice lo siguiente: la aparición de la idea de verdad agrava el problema del error, pues cualquiera que sea poseedor de la verdad se vuelve insensible a los errores que puedan encontrarse en su sistema de ideas y evidentemente tomará como mentira o error todo lo que contradiga su verdad. Hondo pensamiento. Se los dejo para una profunda reflexión. Vamos entonces a introducir rápidamente el tema. Mucho se habla de plagio en distintos contextos, pero lamentablemente el vocablo ha perdido su fuerza por el mal uso que hacemos de él. Las palabras se desgastan, se ralentizan, se pierden en una infinidad de posibilidades que las alejan de su verdadera esencia. El diccionario de la lengua española define el plagio como, comillas, acción y efecto de plagiar o copiar obras ajenas. Cierre de cita. E inmediatamente define el vocablo plagiar como, vuelvo a citar, copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Cierre de cita. Su definición es simple, como vemos, ya que denota echar mano de obras de otros y hacerlas pasar como propias, o tomar fragmentos de las mismas sin la cita respectiva, desconociéndose así la denominada autoría, que dicho sea de paso, es reconocida en casi todos los contextos del mundo o en los contextos planetarios. Y por lo tanto se han creado legislaciones en torno de esa noción de la autoría y en esas legislaciones obviamente pues están involucradas esas variables que vamos a tratar nosotros acá, pero no solamente desde lo legal, sino también desde lo ético, que es un elemento fundamental en la comprensión de esto que vamos a tratar durante los próximos minutos. Ahora bien,
todo debería ser considerado como plagio, sin matices, sin puntos medios y sin los necesarios encuentros? Es aquí en donde hallamos la complejidad del tema, queridos amigos, ya que involucra diversas variables, como hemos visto, que se entrecruzan para articular así una densa red de interretroacciones que hacen de la temática un algo no tan fácil de explicar ni de demostrar. Ya conocerán ustedes casos a lo largo de sus vidas académicas que han sido imposible de desentrañar y de llegar a finales felices, por decirlo de alguna manera. Muchos argumentan que gracias a la tecnología, ya que estamos insertos en la denominada era digital, resulta mucho más fácil toparse con el plagio. Pero soy un convencido, apreciados colegas, de que a pesar de los novedosos programas que nos permiten encontrar similitudes entre obras y autores, es hoy precisamente cuando más nos encontramos con grandes dificultades, ya que nos hallamos en un mundo interconectado, globalizado, digitalizado, en el que todo es posible, amigos, incluso echar mano de lo ajeno, por lo sutiles que suelen ser los linderos en ese concepto que está montado en una suerte de nube que hemos o que denominamos como originalidad. Ya he expresado en otros contextos o en otros espacios que la noción de originalidad se mece en una suerte de vacío, de limbo, en virtud de que quienes publicamos en el ámbito académico y también en otras trincheras literarias, etcétera, echamos mano de la larga tradición grecorromana, es decir, toda esa tradición que nos llega a nosotros, comenzando por esta herramienta que estamos utilizando para comunicarnos, apreciados amigos, que es la lengua. No en balde, la expresión pararse sobre los hombros de los gigantes, atribuida a Bernardo de Chartres, no es otra cosa que el convencimiento absoluto de que partimos de lo ya explorado en el pasado y que avanzamos en la conquista de nuevos territorios. Isaac Newton, haciendo alusión a su antepasado del siglo XII, expresó también, pero 3 siglos después, comillas, si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de los gigantes. Cierre de cita. Ya ni siquiera entonces se trata de un ejercicio de retórica que implica en todo caso disquisición, ni tampoco en un ejercicio de los denominados especulativos o ejercicios filosóficos, sino ya el cotejar todo aquello que dio pie a nuevas interpretaciones, a interesantes aproximaciones y a novedades epistémicas. En la ciencia, sobre todo, siempre habrá un ejercicio o una práctica que implique fungir de enanos montados sobre los hombros de gigantes, ya que la incertidumbre propia de la verdad nos lleva por oscuros territorios que solo podemos atisbar desde las alturas de lo ya conocido y trajinado. Adentrémonos entonces en lo que se llama la originalidad y el plagio en la investigación científica. Lo original, en todo caso, y como ya lo he dicho en distintos contextos, en distintos lugares, en distintos eventos en donde se me ha invitado, es una suerte de limbo, ya que toca tangencialmente lo conocido, lo que nos impele a colocar dicho vocablo entre comillas, con sutileza y con cuidado. No vaya a ser que nos topemos con atavismos, paradigmas perdidos, tradición oral y escrita. No en vano, toda investigación, y nos lo dice el método científico, implica desentrañar antecedentes, bases epistémicas, bases filosóficas ontológicas, bases metodológicas. Es decir, nos impele a que hablemos de quienes ya recorrieron los mismos caminos y les hacemos secuenciación, indagación y seguimiento hasta alcanzar inusitados horizontes, sin dejar de lado, obviamente, los sustentos o los fundamentos. Ya que menciono a los paradigmas, no nos podemos olvidar del filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, quien en su obra La estructura de las revoluciones científicas, publicada a comienzo de la década de los 60 del siglo pasado, lo dejó meridianamente claro al señalar que los paradigmas son grandes marcos de referencia que pueden servir de modelos a seguir en el trabajo científico,
Parafraseando sus palabras, es una suerte de prácticas, así como de saberes que van a definir a una disciplina científica. Ahora bien, debo aclarar que el concepto de paradigma, tal y como nos lo plantea Kuhn, se ha ampliado a lo largo de las décadas. Es decir, durante más de 5 décadas, esta denominación o esta noción de paradigma se ha ampliado a otros contextos, no solamente al contexto científico, académico, sino también ha ido al ámbito empresarial, al ámbito de las comunicaciones e incluso en el ámbito de la cotidianidad. Lo podemos hallar, escuchar, percibir en distintos o en disímiles contextos. Si bien entonces, apreciados amigos, no hay unanimidad en torno al concepto de paradigma, y muchos echan mano de él para referirse a cuestiones muy distintas, por cierto, lo que sí tenemos más o menos entendido es que ese conjunto de saberes y disciplinas son fundantes a la hora de establecerse los límites entre lo conocido como verdad y lo que solemos pensar que pueda serlo. Y esto es importante cuando caemos en cuenta de que los paradigmas no son eternos ni definitivos, que pueden ser sustituidos y cambiados, pero que siempre quedarán como una suerte de sedimento que realimenta a modo de bucle recursivo las nuevas nociones científicas. Esto, por supuesto, trae consigo la necesidad de poner en duda lo establecido, de tal forma que sean esos supuestos los que nos orienten en la consecución de nuevos peldaños que nos aproximen a la verdad como posibilidad, pero jamás, nunca como un absoluto. La ciencia, en todo caso, es la orquestación de múltiples elementos que entrelazan de manera sutil y a la vez categórica la noción de la realidad en toda su vastedad. Nadie, mucho menos el científico, por ser artífice del método y del arte de la mayéutica, podrá arrogarse ser el dueño de la verdad como categoría filosófica absoluta, porque ella escapa de sus manos en una suerte de noria que podría hacerse infinita. Visto el panorama, apreciados amigos, el tema de la originalidad y del plagio en el contexto de la ciencia camina por el desfiladero, se mece en el vacío, zigzaguea aquí y allá hasta perderse en la nada. Los hombres y las mujeres del siglo XXI traemos a cuestas certezas e incertidumbres frente a la realidad de lo humano y de lo planetario. Y esto posibilita que nuestro pensamiento se haga complementario en un intento por dar respuestas a la multiplicidad de experiencias que conforman el vivir. El pensador del siglo XXI se enfrenta así al reto de crear certezas en donde solo hay oscuridad, de generar la episteme en medio de la duda atávica, que lo impele a seguir en la búsqueda de su razón y en pretender dar respuestas a su propio desvarío. En todo caso, se hace imperante que las nuevas generaciones, es decir, niños y jóvenes, se acerquen a la ciencia y al método sin los atavismos propios de la ignorancia o del miedo a lo desconocido, sino con la esperanza de hallar el camino para su felicidad y la de todos los seres que poblamos el planeta. Desmitificar el hecho científico es el trecho más corto para hacer de los nobles investigadores personas ganadas a una actividad que los complementa en sus diarias observaciones empíricas. En otras palabras, una manera de entender a plenitud el día a día y sus referentes ontológicos. Cruzar así las fronteras entre lo original y lo que no lo es, ya que conjunta miradas, posturas, visiones, cosmogonías, cosmovisiones y hechos que consideramos inamovibles y eternos, es tarea en el presente. Es una tarea o una actividad que tenemos pendiente. El plagio, por lo tanto, como ya pueden observar, es un hueso duro de roer. Casos hay en la jurisprudencia universal que han trasvasado las barreras de lo inaudito cuando se ha pretendido certificar un hecho de esta naturaleza. Y así lo ha sido por esos sutiles territorios de los que hablara líneas arriba.
que permiten la confluencia de lo posible y de lo inaceptable. En la ciencia, como en el arte, no son escasas las coincidencias, las causalidades complejas, el cruce de hilos sutiles que hace realidad el que personas distintas, en contextos antagónicos desde lo científico y lo cultural, se acerquen a un mismo hecho fenoménico y lleguen a similares planteamientos y conclusiones. Las ideas flotan en el espacio, en el ciberespacio, en el aire, y las tecnologías digitales hacen posible hoy, queridos amigos, como jamás se hubiese pensado ni lo supusieron nunca nuestros antepasados, el que todos estemos enterados de todo, el que nada se escape a la mirada y al escrutinio desde múltiples flancos e iguales procedimientos. Lo he dicho en otros espacios, nada hay nuevo bajo el sol. Si bien en literatura y en arte se parte muchas veces de la falsa premisa de que nada hay dicho al respecto, bajo cuyo precepto no es posible conjurar los demonios ni las tentaciones de la originalidad como concepto absoluto, en un mundo relativista como el nuestro, una antinomia del carácter de un océano, en la ciencia esto no es posible, queridos amigos, ya que un hecho necesariamente lleva al otro. Y en una larga cadena de aciertos y desaciertos, de avances y de retrocesos y de tangencialidades a veces encubiertas, se recorre el camino del método como si de una receta se tratara, cerrando así toda posibilidad de abrir nuevos surcos que nos aproximen a una alícuota de la anhelada verdad. El hallazgo es compartido entre el pasado y el presente, aunque nos agarremos de él como si de nuestra propiedad se tratara. Los descubrimientos, por ejemplo, de un Albert Einstein en el campo de la física teórica deben mucho a sus antecesores, razón por la cual él jamás negó sus influencias ni sus referentes, sino que miró hacia adelante y caminó sobre los hombros de los gigantes del pasado. Entiéndase, un Copérnico, un Galileo Galilei, un Isaac Newton, entre muchos otros. En distintas palabras, para decirlo de otra forma, sus hallazgos están soportados por los paradigmas del pasado, cuyas visiones y notables errores, por supuesto, siempre la investigación conlleva error, y eso lo sabemos, y no debemos tener nosotros temor frente al error. Lo llevaron, todos esos aciertos y desaciertos, a empinarse por encima de su propia realidad histórica para desvelar nuevos horizontes. Ahora, apreciados amigos, a estas alturas de la ponencia ustedes se preguntarán, bueno, ¿existe el plagio entonces? Será la duda lógica de quienes hasta ahora me han seguido. Yo les digo que sí, pero no como un hecho absoluto, como se mira en distintos contextos, a menos que le quitemos el nombre del autor a un artículo o a un libro y pongamos el nuestro, cuestión que se ha dado, por cierto, en varios contextos regionales, incluso en mi propio país, incluso en mi propia ciudad. Yo mismo, quien esto plantea, he sido víctima de situaciones como las señaladas y me he quedado con un ingrato sabor no exento de una amarga frustración. A mí me plagiaron un libro completo de cuentos y no hubo manera de resarcir ese daño moral, económico, etc. En el campo de la ciencia y como parte del mundillo académico, perdonen que utilice esa expresión mundillo, pero siento que es muy característico en ese contexto, el académico, el científico, las apetencias de los hallazgos ajenos son inocultables. No hay un mundo, más retorcido que el nuestro, el mundo académico, que se los digo yo, que tengo ya varias décadas trajinándolo, viviéndolo y sufriéndolo. ¿Por qué no decirlo? Al comienzo les decía que el vocablo plagio está manoseado y desgastado, y lo afirmé porque se utiliza incluso cuando no es válida su impronta. De allí que haya perdido fuerza y carácter, amén de credibilidad. Se le utiliza, por ejemplo, para significar
cuestiones absurdas, como frases hechas, lugares comunes, datos conocidos, modelos desgastados, teorías manoseadas y hasta informaciones difundidas en la web. Se le utiliza para significar verdades de perogrullo, por decirlo de alguna manera, datos asequibles, narrativas leídas desde antiguo, secuencias lógicas cuyos destinos están al alcance de todos, interpretaciones de lo dicho por otros, lecturas entre líneas, casos revisitados y hasta lecturas compartidas. Se le utiliza para desacreditar, mas no para hacer justicia. Se le utiliza para dejar sobre los otros máculas, manchas, dudas, sombras, resquemores, a sabiendas de que la originalidad, como queda dicho, es un concepto tan abstracto y obtuso que deberá ser revisado a la luz de nuestro mundo, signado por las interretroacciones, que nos permiten avanzar y regresar a lo andado como quien recoge sus pasos, pero jamás sus huellas. El plagio en el mundo occidental está señalado como algo antiético, es decir, contrario al bien común o al bien vivir, como lo denominamos. Y yo comparto esa visión, queridos colegas, claro que comparto esa visión. Pero no todo es plagio. De allí las secuencias que les he venido describiendo a lo largo de estas páginas. A veces se cometen inadvertencias metodológicas y normativas que llevan a sus ejecutantes al ominoso territorio de lo prohibido. Y nos corresponde a quienes somos testigos de ellas señalarlas y corregirlas sin caer en la descalificación. En otras palabras, apreciados amigos, hay quienes plagian, entre comillas, y no me canso de apuntarlo, por ignorancia de las más elementales normas de la escritura o del propio método científico, y no necesariamente de manera deliberada o criminal, para utilizar un término del que echa mano el denominado derecho penal. Hay quienes parten de las ideas de los otros y esto no puede ser señalado como plagio en términos absolutos o per se, ya que la ciencia es un continuum, como hemos venido señalando, una larga cadena de actos distanciados en el tiempo y en el espacio. Lo ideal, eso sí, apreciados amigos, lo ético, lo plausible es que quienes tomen ideas ajenas para darles continuidad y término, señalen sus fuentes. Y si no lo hacen, quienes fungen como árbitros, tutores, directores, editores, etcétera, cualquiera sea la figura que utilicemos, lo detecten y corrijan para evitar el daño moral y autoral a los terceros. Y de esta manera la cadena, a modo de bucle recursivo como nos los plantea el pensamiento complejo, se realimente dando como resultados hallazgo y conocimiento. Ergo, lo que solemos denominar como la episteme. El trabajo científico es metódico, sistémico, consecuente en distintas direcciones, hacia atrás y hacia adelante y viceversa, lo que trae consigo la necesidad de echarse mano de lo que otros han trajinado en el mismo campo o en áreas afines ayer y hoy. Entiéndase como el ayer, no necesariamente el pasado remoto, sino etapas precedentes, lo cual explica las novedades en ciencias no tan antiguas e incluso ciencias posmodernas. La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad le imprimen al hecho científico contemporáneo visos de trabajo mancomunado, queridos amigos, esto hay que reconocerlo, cuyos ejes transversales escapan al campo de la ciencia como tal y se internan en territorios anteriormente vedados a la misma, como el arte, la literatura, la religión, la filosofía e incluso el conocimiento empírico. Todo esto, como se ha de suponer, complejiza la noción del denominado plagio para internarse en los densos intersticios de la interculturalidad, la intertextualidad, la mancomunidad de saberes y hasta en el salto cualitativo de uno a otro campo,
sin que se hallen los referentes fácticos de la propiedad intelectual de los conocimientos que son de todos y al mismo tiempo de nadie en particular. La web, las redes sociales y la tecnología digital en su conjunto hacen posible que todo esté a la mano del experto y del lego cuando lo requieran, y los límites se los pone quienes acceden a ellas o a sus innatas capacidades o a sus intereses. Por lo cual, la noción de plagio académico se hace multivariable, imposible de distinguir en sus más recónditos hilos, hasta perderse en una suerte de nube que hace de él un algo deleterio, imposible de asir o de agarrar y de fragmentar en sus más minúsculos componentes y especificidades. Sobre la base de lo expuesto, se hace perentorio entonces, apreciados amigos, redefinir la noción de plagio en todas sus vertientes y de manera particular en el campo del trabajo académico y científico. La certeza de que se trata de un absoluto debe ser redimensionada a la luz de un mundo relativista como el nuestro, en el que todo es posible, incluso lo imposible y lo inaudito. Nos corresponde, a quienes trajinamos el método científico, estar atentos frente a las desviaciones del sistema, ya que pudieran generar crisis y daños a otros. Por otra parte, nos corresponde a quienes hacemos carrera académica echar mano de una ética que incluya nuevas posibilidades en un mundo que se ha hecho digital, virtual e inacible desde lo físico, que ha roto para siempre con las contenciones propias de áreas que fueron hasta hace poco cotos cerrados para élites e iniciados. Las herramientas tecnológicas que están a la mano de los investigadores y de sus guías pudieran ayudar en la álgida tarea de detectar copias, fraudes, hurtos y negaciones de los derechos autorales de los otros. Pero, queridos colegas, déjenme decirles que no son la solución total y definitiva a una problemática que se complejiza en la medida en que se hace más tecnológico el mundo y cuando se pone a la disposición de todos información y conocimiento que es propiedad de la humanidad, cuando la información y los saberes saltan los muros de los claustros y lógicamente salen de esos espacios acotados que nosotros conocemos como universidades, centros de investigaciones, institutos, laboratorios, etc. Reflexiones finales. En definitiva, no me canso de repetirlo, no hay científicos, académicos ni autores eugenésicos, es decir, que se hagan a sí mismos, sino que todo es un continuum, una larga cadena de aciertos y de errores, de avances y de regresiones, que han hecho de la ciencia un territorio de tanteo, de búsqueda permanente de una verdad que se hace esquiva y que muchas veces jamás se presenta ante nosotros. Creernos dueños absolutos del conocimiento que generamos, que producimos, que emerge de nuestros laboratorios, de nuestras aulas, etc., es un error, un craso error de perspectiva, es una mala premisa, ya que ese conocimiento pertenece a quienes lo transiten, a quienes se acerquen para hacer lo suyo desde nuevos atisbos y vertientes. Visto así, la noción de plagio y de la originalidad deberá redimensionarse, como ya se los he venido expresando en estos últimos minutos, para estar en consonancia con los tiempos presentes, en los que el acceso a la multidimensionalidad del saber es instantánea, solamente haciendo clic en nuestras computadoras, a la velocidad de impulsos que navegan en realidades virtuales, pero que han sustituido la vida tal y como la conocíamos. El ejemplo lo tenemos con la pandemia. De un mundo presencial hemos dado el salto a un mundo virtual. Les corresponderá a los centros de investigación, a los docentes, a los estudiantes, a los investigadores, a los tutores y a los editores de revistas científicas acercarse sin tabúes a las nuevas nociones de lo que se entiende por originalidad y plagio, que distan mucho
de las que conocimos hasta hace poco, lo que nos permitirá echar a andar los procesos sin atavismos, sin preconcepciones, con la mirada muy clara y atenta para reorientarlos, para que no se erijan en máquinas demoledoras de talentos, de trabajos ni de hallazgos ajenos, sino promotores de talento y de creatividad, y que los datos sean referenciados bajo criterios éticos y metodológicos adecuados, pero sin perderse de vista, apreciados amigos, la pluridimensionalidad del hecho científico y académico, su reconocida ambigüedad predictiva, su densa urdimbre de variables, así como también su realidad anclada a una nueva realidad, un mundo impredecible e incierto que avanza hacia derroteros insospechados. La originalidad y el plagio son, pues, en definitiva, un binomio, dos caras de una misma moneda, el haz y el envés de procesos que buscan la emersión de la episteme, pero que tienen que vérselas con la complejidad del humano, de su atávica ambivalencia, de su cruda realidad, que lo empujan a crear y a intentar descubrir lo inacible en medio de la oscuridad de la noche de los tiempos. Y también, hay que decirlo, a seguir adelante, a pesar del error presente en toda indagación y en todo intento por hallar una verdad que por ideal es también incierta. Quiero finalizar, apreciados amigos, con un epílogo muy breve, pero que me parece hondo, pertenece a nuestro muy admirado Albert Einstein. Dice, a un hombre interiormente libre y escrupuloso se le puede destruir, pero no se puede hacer de él ni un esclavo ni una herramienta ciega. Muchas gracias, apreciados amigos. Espero que la temática tratada les haya gustado y bueno, cualquier duda pues la podemos dilucidar, analizar y responder todas sus inquietudes. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por esta oportunidad.